Y en esta mañana pues tenemos una conferencia bastante amplia, porque nos encontramos en un punto de la humanidad del siglo XXI, donde no se imaginan ustedes la cantidad de correos, de mensajes que nos llegan por WhatsApp, nos llegan por correo, por las redes sociales, preguntándonos qué cosa está sucediendo en el mundo. Estos misiles que envió el presidente Donald Trump norteamericano a Siria, ¿qué significado tienen? Durante toda esa semana todos se preguntaban, inclusive cantidad de cristianos, si nos encontrábamos ya al borde de una tercera guerra mundial. Ahora que el presidente Trump acaba de visitar Arabia Saudita, Israel, el Vaticano, en Bélgica, ya regresó a Estados Unidos, se preguntan si él es el anticristo, porque él oró en el Muro de los Lamentos y está prometiendo que su yerno, Jared, va a ser el mediador de paz entre los árabes y los judíos. Entonces hay una confusión impresionante, y ustedes se meten al internet, se meten al YouTube y encontramos una serie de barbaridades y de falsas profecías de personas que solamente quieren atraer la atención a sus redes sociales para hacerse famosos o tratar de inmiscuirse en controversias y que uno dijo esto y el otro. Pero tenemos, damas y caballeros, el libro de los libros que se llama la Biblia, el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, el libro más antiguo en registros de genética, de física, de arqueología, de geología, de antropología, de poesía, de literatura, de química y de la disciplina que tú me quieras mencionar. No existen en los libros, en los billones de volúmenes de literatura en las bibliotecas, no existe un solo libro que se pueda comparar con la Biblia. Yo tengo 40 años, este año cumplimos 40 años de levantar este mensaje a las naciones, y en estos 40 años que cumplimos en este año, no he encontrado a ningún astrofísico, ningún científico, ningún ateo, escéptico, agnóstico, que se atreva a decirnos: este libro es mejor que la Biblia. De todos los libros que existen, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán de los musulmanes, de los hindúes, no existe en la literatura un libro como la Biblia. Y cuando nos enfrentamos, por ejemplo, cuando estuve en la Facultad de Filosofía en la UNAM en México, ¿verdad? Había muchachos que se levantaban y me decían: es que es un libro que está lleno de leyendas y tonterías. Y les dije: mira, todo lo que tú me estás diciendo, ¿quién te lo dijo? Pues me lo dijo mi maestro. Con razón, ¿verdad? Y resulta que el maestro era ateo. Y así las controversias que oímos de la Biblia es de gente tan ignorante que se atreven a emitir un juicio cuando ni siquiera jamás han considerado las evidencias de la Biblia. Y hoy vamos a considerar que la historia demuestra que Dios existe. Cuando Carlos Sagan, el astrónomo que murió en el siglo XX, dijo antes de morir: es que yo no encontré evidencias de la existencia de Dios en el universo, no supo lo que estaba diciendo, porque 30 años antes el ateo francés, padre del existencialismo, Jean-Paul Sartre, en su libro La náusea y el muro, escribió: me he pasado la vida, le dijo a su hija, luchando contra un Dios que no existe. He estado peleando en un vacío tremendo. Ahora me doy cuenta que yo, como filósofo, Jean-Paul Sartre dijo, he fracasado. ¿Por qué? Porque he tratado de buscar y probar que alguien que no existe a personas que creen que sí existe. Es un vacío y es una pérdida de mi vida. Dice: me arrepiento de lo que he hecho con toda mi vida intelectual. Y así, cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta, ¿verdad?, que el ateísmo es insostenible filosóficamente. Porque no se puede una persona decir: yo no creo en Dios, porque esa persona inmediatamente está diciéndonos que es omnisciente. O sea, que conoce todo el conocimiento del mundo, ya fue al universo, ya fue a las galaxias, ya fue por acá, ya por allá, y después de recurrir y comenzar a encontrar diferentes opciones para ver si existe Dios, llega a la conclusión en su bitácora: no existe Dios. Como la mayor parte de los ateos, lo hemos dicho, ¿verdad?, porque es con los que más debate tengo yo en la televisión y en el radio. El 85% de las personas ateas son personas amargadas, que sufrieron un problema que no supieron entender. Se le murió el hijo, como el director y fundador de la cadena CNN,
que se murió su hija a los 17 años, le pidió a Dios que la salvara y como no se salvó, se volvió ateo. Entonces son personas que la vida les ha sido una contrariedad, no han podido tener respuestas porque existe el mal, porque si Dios es bueno permite las inundaciones y los tsunamis, etcétera, etcétera, y como no hay respuestas en la mente limitada que tenemos, concluyen que no existe Dios. ¿Por qué? Porque cuando venimos a tratar con Dios, esto es una revelación que trasciende nuestra capacidad intelectual y necesitamos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida para que podamos correr las vendas que tenemos limitadas con las cuales nacimos y que sea Dios el que comience a manifestarse en nuestras vidas y podamos nosotros dar un testimonio que realmente, como cuando yo me convertí hace algunos años, ¿verdad? Yo no sabía nada más que cuando la gente me preguntaba, les contestaba, yo solo sé que Jesús vive. Después de haber sido ateo casi 15 años. Yo pertenecía al comunismo, ¿verdad? Y tenía una foto del Che Guevara arriba de mi cama, idealista, y quería buscar la revolución, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es el idealismo de todos los jóvenes, cuando ni nuestros padres ni nuestra religión tienen respuestas a las interrogantes más profundas del ser humano. Muy bien. Hace 2600 años, damas y caballeros, hace 2600 años, los profetas hebreos profetizaron cronológicamente, síganme con mucho cuidado, cronológicamente el orden de todos los imperios que iban a surgir en la historia humana hasta la segunda venida de Jesucristo. El Señor Jesucristo y sus apóstoles confirmaron 500, 600 años después lo que los profetas hebreos habían escrito. Por ejemplo, el profeta Isaías en su capítulo 44, hace 2700 años, desafía y reta a los profetas falsos, a los astrólogos, a los astrónomos, etcétera, etcétera, con estas palabras. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden, o sea, cronológicamente, delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. En otras palabras, pregúntale a Walter Mercado. No teman ni se amedrenten. No se los hice oír desde la antigüedad y se los dije, luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Este orden cronológico que el profeta Isaías escribió 100 años antes de que surgiera otro profeta llamado Daniel, que cuando en el año 568 aproximadamente antes de Cristo, el rey Nabucodonosor del imperio babilónico sitió 3 veces a la ciudad de Jerusalén y se llevó como 50,000 judíos exiliados al imperio babilónico. Entre ellos iba un muchacho llamado Daniel. Este hombre llamado Daniel es el hombre en la Biblia o el profeta que más profecías pudo recibir directamente de los mismos ángeles de Dios. Y en las profecías de Daniel encontramos nosotros este orden que voy a continuación a desarrollar. El rey Nabucodonosor se encontraba dormido un día cuando tuvo un sueño y vio en el sueño una estatua gigantesca con la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro. Y los 10 dedos de la estatua, de las piernas, eran una mezcla entre el hierro y el barro. El rey Nabucodonosor, como en aquel tiempo y como todavía en el siglo XXI, los gobernantes consultan a los brujos, a que les hagan limpias, a los mediums, etcétera, etcétera. Pues hizo una convocación para que todos los profetas de aquel tiempo le explicaran el sueño. ¿Qué significa esa estatua? ¿Qué significa este sueño que le perturbó por varios días? Bueno, pues como ningún astrólogo, ni brujo, ni de aquel tiempo le pudo decir de qué significaba, los condenó a muerte.
Y entonces Daniel, que trabajaba ya en el imperio babilónico, cerca del rey, le pidió al capitán de la guardia que le permitiera él tratar de consultar al Dios de Daniel para que él pudiera interpretar el sueño. Entonces la Biblia nos muestra, versículo 2, capítulo 2 de Daniel, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel en la noche. Por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo y dijo así: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone gobernantes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Es Dios el que revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Daniel recibe la interpretación, y esta interpretación que se encuentra en el capítulo 2, versículo 39 en adelante del libro de Daniel, le dice así: Daniel, la cabeza de oro representa el imperio donde tú estás ahorita, el imperio babilónico. Recordemos algo, la palabra Babilonia o Babel en el Antiguo Testamento representa a la nación actual de Irak, que después que el Imperio Otomano fue derrotado por los ingleses en 1923, se conformaron las naciones que forman ahorita el Medio Oriente. Entonces, Babilonia, cuando escuches tú esto, se refiere a la nación de Irak, del siglo XXI. La cabeza de oro es Irak, es el imperio babilónico. Número 2, después de este imperio, le dice Dios a Daniel, viene otro imperio que representa los brazos de la estatua de plata mezclados, ¿verdad? Y que significa el imperio de los medos y de los persas. Exactamente como la historia lo confirma. Vinieron los medos y los persas, conquistaron a los babilónicos, y los dos brazos representan a los medos, ¿verdad? Y a los persas, porque fueron dos uniones de dos poderes que se unieron para conquistar el Medio Oriente. La interpretación continúa y le dice, y el bronce representa un tercer imperio. ¿Quién vino después de los medios y los persas, señores historiadores? Alejandro el Magno, el imperio griego, que a los 21 años Alejandro muere su padre Filipo, y antes de cumplir los 33 años Alejandro conquista casi toda Europa, el norte de África y parte del Medio Oriente. Alejandro muere en Babilonia, en lo que es ahorita Irak. Dicen que de malaria o una sobredosis de drogas, no está corroborado ni confirmado, pero muere jovencísimo y cae de rodillas y le dice a sus 4 generales, ya no tengo mundos que conquistar, y Alejandro el Magno se vuelve homosexual en los últimos años de su vida. Estas 4 generales a los cuales Alejandro dejó, se repartieron el imperio griego entre Egipto, entre Siria, Turquía y otro país del Medio Oriente. Y cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que el 4.º imperio, que representa las 2 piernas, ¿quiénes siguieron después del imperio griego? El imperio romano, tal como lo dice la Biblia hace 2600 años y antes de que se formaron estos imperios. El imperio romano representa las 2 piernas porque el imperio romano aproximadamente en el año 350 se divide en Constantinopla y en Alejandría, en Europa y en el Medio Oriente. Entonces nos quedan solamente los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, porque hace 2000 años no se ha vuelto a levantar ningún otro imperio después de Roma. Y aquí viene la parte más interesante, y le dice el ángel a Daniel, en los días de estos reyes, o sea, de los 10 dedos que representan la estatua, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con la mano, desmenuzando el oro, el barro, el bronce, el barro y la plata, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. En otras palabras, llegamos al año 2070 después de Cristo, cuando los romanos, dirigidos por el general Tito, entraron y devastaron la ciudad de Jerusalén. El templo de los judíos, como Cristo lo profetizó en Mateo 24:2, no quedó piedra sobre piedra. Y entonces, 600 años después, los musulmanes,
por uno de los dirigentes, Omar, comienzan a levantar lo que ahorita se conoce como la mezquita de Omar. Si tú vas a Jerusalén o a Israel, hay una cúpula dorada grandísima que es la mezquita que le pertenece a los musulmanes. Y los musulmanes construyen esta mezquita exactamente arriba de donde quedó derribado el templo judío. Por eso han pasado ahorita 2000 años y los judíos no tienen sacerdocio, no tienen templo, no tienen sacrificio y están esperando que venga el Mesías porque rechazaron a Jesucristo para que Él restaure otra vez el servicio sacerdotal y el ministerio de Leví y de los hijos de Aarón, del Antiguo Testamento. Entonces pasan 2000 años y llegamos nosotros aproximadamente a principios del siglo XX. En el siglo XX, antes de que comenzaran las guerras, Cristo había profetizado en Mateo 24 que vendrían tiempos en que oirán de guerras y rumores de guerras. Son palabras de Jesús. Miren que no se turben. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y será el principio de los dolores. Damas y caballeros, en toda la historia ha habido guerras. Como lo dijo hace mucho tiempo un gran escritor inglés que ya murió, C.S. Lewis, de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Escuchen las palabras de C.S. Lewis antes de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo así: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva, simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. La vida humana siempre ha sido vivida en la orilla de un precipicio. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal, porque la vida nunca ha sido normal. Esto es tremendo y profundo, y así ha sido, ¿verdad? Las amenazas de guerra nunca han sido nuevas en la historia. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, en los aproximadamente 6,000 años que tenemos de historia, solamente ha habido 25 años de paz. En 6,000 años de historia humana, el ser humano no ha podido vivir en paz más que 25 años. Esto es increíble. Entonces, este escritor inglés le dio perfectamente en el clavo, ¿verdad? Las guerras no son algo nuevo. Hemos vivido desde Caín asesinó a Abel, una historia de guerras, de homicidios, de divorcios, hijos contra padres, padres contra hijos, ciudadanos contra los gobiernos, que el comunismo, que la democracia, que el socialismo, que las monarquías, buscando sistemas de gobierno, buscando algo que pueda establecer justicia y paz. Y estamos en el siglo XXI y se han probado todos los modelos económicos, todos los modelos sociales, todos los modelos gubernamentales, y todos han fracasado. En 1989, Mikhail Gorbachev llega con el Papa Juan Pablo II al Vaticano, Gorbachev, y le dice al Papa: permítame tomar el estrado del Vaticano para dar un mensaje al mundo. ¿Qué mensaje quiere dar? El comunismo fracasó. ¿Cómo que fracasó? Sí, fracasó. ¿Y por qué? Y contesta Gorbachev en su libro La Perestroika: por dos razones. Uno, sacamos a Dios de la Unión Soviética, y dos, nos aislamos del capitalismo. Gorbachev, de acuerdo a haber sacado a Dios y haberse aislado del mundo capitalista, hizo que Rusia estuviera muriéndose de hambre en la década de los 80. Y en el 89 ya no resistieron más, derrumbaron el muro de Berlín que dividía a la Alemania oriental del occidental, y vemos que cayó el comunismo. Y ahora, ¿verdad? Yo todavía en aquel tiempo, para ser comunista necesitabas ser ateo. ¿Por qué? Porque el comunismo tiene una plataforma que es el darwinianismo, o sea, que venimos de chita, que venimos de los animales. Y como los científicos no pueden nunca jamás decirnos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, señores que nos acompañan, la ciencia jamás nos podrá decir más que especulaciones, hipótesis. Pues fue una explosión del Big Bang, pues a lo mejor el dinosaurio se convirtió en camello, el camello en elefante, el elefante en perro, el perro en gato, etcétera, etcétera. Cuando en 1980 Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia,
En 1954 el doctor Crick y el doctor Watson descubren el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y les dan el premio Nobel de Medicina, descubriendo que la genética, las leyes de la genética y de la biología impiden la evolución, y jamás en los últimos 150 años ha habido una mutación de una especie a otra especie. ¿Qué le estoy diciendo, señores maestros que nos acompañan? ¿Por qué le enseñan a los alumnos que venimos de Darwin y venimos de un sistema evolutivo? Porque no tienen otra respuesta, porque no conocen las evidencias científicas de la Biblia, porque quieren rechazar completamente cualquier otra cosa que no sea la especulación filosófica de doctrinas y teorías completamente absurdas. Que la ley de la termodinámica, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes de la biología, las leyes de la genética, las leyes de la física, de la entropía, niegan que haya una evolución, pero se sigue enseñando. ¿Por qué se sigue enseñando? Muy bien lo decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis. Cuando una verdad se enseña 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y como no hay ninguna otra cosa que enseñar, se sigue enseñando en los museos, en las universidades, en las secundarias, etcétera, etcétera, que nosotros provenimos de un sistema evolutivo completamente natural y accidental. Una vez yo le pregunté a una persona evolucionista en una universidad que me quiso debatir y le dije, vamos a suponer que fue la explosión y entonces la materia vino a existir. Pregunta, ¿la materia produce el pensamiento? La materia produce el pensamiento. Si somos el resultado de una explosión y una mezcla de químicos que hubo ahí en el universo en algún día y todo salió, ¿de dónde salió entonces el pensamiento? ¿De dónde salió la conciencia? ¿Por qué somos tan diferentes de los animales? Los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y es la dignidad que nos hace diferentes a los animales. Fuimos creados para conocer a Dios, como decía San Agustín: oh Dios, hasta que mi alma no pueda encontrar descanso en ti, seré político, seré deportista, seré Mr. México, Miss Universo, seré lo que quieras, alcanzaré las cumbres más altas del éxito, pero mi alma seguirá vacía, porque fuimos creados para que Dios la llenara. Y este es el vacío que permea actualmente el desencanto de la humanidad. Sigue el mundo buscando en estas cosas, en la política, en la emoción, en el poder, en el dinero, las cosas que solamente Cristo nos puede llenar. Ahora, muy bien, viendo nosotros el siglo XX, llegamos cuando la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha habido guerras, pero no fue hasta el siglo XX que nación contra nación se juntaron para que en 1914 terminara la Primera Guerra Mundial y para que en 1939 comenzara la Segunda Guerra Mundial, donde murieron en el siglo XX más de 150 millones de personas, señoras y señores. En el siglo XX murieron más de 150 millones como el resultado de tres ideologías. Una, el comunismo; dos, el nazismo; y tres, el fascismo. Estas tres ideologías produjeron 150 millones de personas. ¿Pero qué pasó en el siglo XX? Bueno, en 1954 el primer satélite ruso, 1969 llegamos a la Luna, 1970 y tantos los satélites de comunicación espacial, llegamos a los 80s, 90s con el internet, el iPhone, la época del chip, la época cibernética, y el ser humano se encumbra con la tecnología y los descubrimientos científicos, y el ser humano se ensoberbece. Nunca en la historia, damas y caballeros, nunca ha habido más ateos que en el siglo XX. Nunca. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, uno de los más grandes científicos franceses, cristiano. Isaac Newton, el que descubrió las leyes de la gravitación, cristiano, y escribió libros sobre el Apocalipsis. Luis Pasteur, el mismo Alberto Einstein, no era ni siquiera ateo. Pero pasamos los 50, 60, la época de los descubrimientos, y el hombre viene entonces Bertrand Russell y Richard Dawkins y Sam Harris y Sigmund Freud, que era ateo también, Carlos Marx, que era ateo también, Friedrich Nietzsche, el padre de todos los ateos del siglo XX, que muere en un manicomio. El Friedrich Nietzsche, el que influyó a
a los nazis, influyó a los comunistas, influyó a los fascistas. Muere en un manicomio el que dijo Dios está muerto, y muere homosexual también. Esos son los grandes líderes y los grandes ideólogos y los grandes héroes que nosotros a la juventud le queremos presentar en las escuelas. Esa es la razón por la cual la juventud se encuentra tan confundida. Ahorita las estadísticas dicen que los matrimonios entre los 18 y 25 años de edad en Latinoamérica duran un año. Es el más grande índice de divorcios del siglo pasado. Ya un matrimonio entre los 18 y 25 años de edad duran 2-3 años máximo. ¿Por qué? Porque están casando al vapor. Muchachas que se quieren salir de su casa, hombres, ¿verdad?, que no han acabado porque se embarazan antes de tiempo, pero vemos nosotros la destrucción de la familia y vemos cómo se ha institucionalizado ahora ya los famosos matrimonios gay, donde el ser humano y la sociedad va a determinar qué es el matrimonio. Discúlpeme, el matrimonio no lo fundó la doctora Corazón, lo fundó Dios. Y aquí en la Biblia está muy claro que Dios trajo un chango con una changa, a un perro con una perra, a un león con una leona, a un hombre con una mujer. La misma naturaleza, cerramos la Biblia, nos muestra que es antinatural, pero se está aceptando como algo normal porque así es la sociedad. Hacernos creer que es normal es un nuevo estilo de vida para comenzar a anestesiar nuestro entendimiento y volvernos animales, peor que Sodoma y que Gomorra. En 1945 Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial con Rusia y con Inglaterra. Le ganan a Rusia, le ganan a Italia, le ganan a Alemania y le ganan a Japón. Y Estados Unidos se levanta en el 45 como la primer supremacía política, económica y militar de la historia. En 1950-52, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se comienzan a levantar a la par de Estados Unidos. Y en 1952 comienza lo que se conoce como la Guerra Fría, o sea, un conflicto no armado, por eso se llama fría, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de Norteamérica. Los dos, ¿verdad?, sin lanzarse misiles, compitiendo por a ver quién tiene el control principalmente del Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente, entre naciones, Irán, Arabia Saudita e Irak, se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo entero, solamente en 3 naciones del Medio Oriente. Entonces comienza la Guerra Fría, llegamos a los 60 y Nikita Khrushchev pone misiles nucleares en Cuba. Le da permiso a Fidel Castro de poner misiles nucleares apuntando a Estados Unidos. Los satélites norteamericanos localizan los satélites. Y entonces, en aquel entonces, el presidente John Kennedy le manda un mensaje a Nikita Khrushchev: o lo saca usted de Cuba o entramos a la Tercera Guerra Mundial. Pero como la Biblia nos muestra, ¿verdad?, y lo vamos a ver, faltan 4 guerras todavía para que sea la Tercera Guerra Mundial. No podía ser la Tercera Guerra Mundial. Nikita Khrushchev hace caso, regresan los misiles y se van a Rusia, y fue el único conflicto a punto de estallar en el siglo XX. En el 89, Gorbachev, como dijimos, confiesa en el Vaticano al Papa Juan Pablo II y al mundo entero que había fracasado el comunismo, y de 1989 hasta el año 2003-2004 del siglo XXI, Estados Unidos se perpetúa con la supremacía política, económica y militar del mundo. Pero llegamos al año 2004-2005 y surge en Rusia, ya no la Unión Soviética, un hombre llamado Putin. Este hombre Putin comienza muy tranquilo, sin ningún problema ni aspavientos, pero él soñando en su corazón volver otra vez a levantar el sueño de Hitler, levantar a Alemania de las ruinas, levantar a Rusia de la Unión Soviética, porque se fragmentó en 15 repúblicas. Entonces llegamos al 2008 y viene la caída de la bolsa de valores en Nueva York. 777 puntos cae la bolsa de valores. Más de 26 billonarios se suicidan, se ahorcan, se cortan las venas. Billonarios. Tú me puedes preguntar: oiga, pero ¿cómo es posible que un billonario pierda en una hora todo el dinero? Espérame, es que esos billones no se guardan debajo del colchón.
¿verdad? Ni tampoco en los bancos que dan intereses paupérrimos de intereses para tener dinero ahí. Los invierten la mayoría en acciones, en la bolsa de valores, y se va abajo la bolsa de valores con todas las acciones y se quedaron de la noche a la ruina. Como lo dice la Biblia en el Salmo 37, Dios deshace como polilla lo más apreciado del ser humano. Tú ahorita me puedes decir, bueno, yo estaba esperando llegar a los 10 millones de pesos para poder ya descansar, irme a Hawái, unas casas a mis hijos, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia dice, ¿sabes una cosa? Ninguno de los que estamos escuchando ahorita esta conferencia, ni de los que nos escuchan por internet y las redes sociales, ninguno de nosotros tenemos la seguridad de amanecer mañana. Ahorita saliendo una embolia, un ataque al corazón, una bala perdida, un accidente de tránsito, nunca sabemos. La semana que entra puede estar aparentemente saludable y vas al médico y el médico te dice, las radiografías no mienten, tiene usted un cáncer que ha invadido su cuerpo. Y cuando tienes estas noticias y cuando esto pasa, nuestros sueños, nuestras aspiraciones se esfuman como una bomba de jabón y nos damos cuenta para qué vivimos. ¿Para qué vivimos realmente? ¿Para hacer dinero? ¿Para buscar poder? ¿Para dejarles un mal ejemplo a nuestros hijos? La mayor parte de los padres, es que yo le quiero dejar a mi hijo por lo menos 5 millones de pesos. ¿Sabes una cosa? Si tú te mueres en la pobreza y a tus hijos les dejas la herencia de que tienen a Cristo como su Salvador, está garantizada su vida después de que tú te mueras y yo me muera. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y la generación de los justos será bendita. Salmo 112, versículo 2. Así que estamos en un mundo completamente de Aladino y la lámpara maravillosa. Las muchachas de jóvenes, ¿verdad? Que la belleza y por aquí, por allá, y otras quiero llegar a esto, político. No, es que mi presidente de la República, ok. ¿Cuántos presidentes? Mi padre personal, nuestro padre, trabajó para 3 presidentes en México de la República, pero así cercanos y creció con ellos. Me reservo los nombres de ellos. Y antes de morir, mi padre me lo dijo, ¿verdad? La vida es vanidad y vaciedad. Todos mis amigos que fueron y estuvieron en el gobierno han muerto sin la esposa, casados con otra, con amantes, los hijos esperando que se muera el viejo como alacranes para repartirse la herencia. Completamente diciendo, me salgo de la presidencia y ahora ¿qué hago? Pues me voy a divertir un ratito y después ¿qué? Buscando siempre algo que solo Cristo nos puede llenar, pero el hombre no quiere entender cuál es la razón por la cual nosotros existimos y vivimos. Y llegamos ya al siglo XXI, donde nos encontramos que desde 1990, damas y caballeros, en la guerra del Golfo Pérsico, vuelve otra vez el Medio Oriente a resurgir en los encabezados de los periódicos y de los medios masivos de comunicación. Antes de 1990, yo estuve en una universidad en el 86-87 y comencé a hablar de Irak. ¿Saben lo que me dijeron los estudiantes? Que si era el nombre de una medicina. O sea, ni siquiera sabían localizar en el mapa dónde estaba Irak. Entonces, después de la guerra del Golfo Pérsico, cubre notoriedad todo el Medio Oriente y ahorita el Medio Oriente se encuentra en una olla hirviendo, tal como la Biblia lo profetizó hace cientos de siglos. La civilización comenzó en el Medio Oriente, el huerto del Edén se encontraba, dice Génesis capítulo 2, en medio de los ríos Tigris y Éufrates. El río Éufrates nace en Turquía, recorre todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico. Ahí fue, en esta zona geográfica, donde el huerto del Edén fue colocado con la primer pareja que Dios formó, Adán y Eva, nuestros padres, de los cuales todos nosotros genéticamente descendemos por el medio del ADN. Ese ADN no lo tiene Chita, no lo tiene el camello, no lo tiene el perro, no lo tiene el conejo, lo tenemos nosotros. Y la sangre que tenemos nosotros es sangre humana, es una sangre, puede ser amarillo, negro, anglosajón, pero es sangre de los seres humanos. Entonces, este área geográfica es donde la Biblia profetizó que va a estallar la guerra mundial. Escuchen esto, después de 2010, el presidente de Siria, Bashar Assad, comienza a matar a su propia población. Comienzan los rebeldes a levantarse en contra del presidente
Y se inicia después del 2012 una guerra civil en Siria que actualmente continúa vigente. Entonces, un grupo llamado de ISIS, de los sobrevivientes de Saddam Hussein, cuando fue derrotado Saddam Hussein en Irak, y después su propio pueblo lo ahorcó y lo condenó y murió ahorcado, los sobrevivientes formaron un grupo que se llama ISIS, y entonces Baghdadi Debad, que es el jefe de ISIS, anunció este mensaje: ISIS va a levantar el califato en el Medio Oriente. Todo esto es de los últimos menos de 10 años. Vamos a levantar el califato. ¿Qué es el califato? La palabra califa significa sucesor en el árabe. O sea, vamos a levantar el antiguo imperio otomano, que en 1923 los ingleses conquistaron y lo sacaron del Medio Oriente a los otomanos, y se formaron ahorita Jordania, Siria, Irak y las naciones que se encuentran en el mapa. Y ha sido el sueño de los musulmanes levantar otra vez el califato. Entonces, ellos quieren extender el califato por todo el Medio Oriente. Pero en el Medio Oriente hay dos monarquías, que es Arabia Saudita y Jordania. Y ellos no permiten monarquías. Ellos quieren controlar todo, pero necesitan derrocar a los árabes en Arabia Saudita, que son la mayoría chiitas, otros son sunnis, y quieren derrocar al rey Hussein de Jordania. Entonces, quieren dividir la frontera entre Irak y entre Siria, tal como era la antigua Mesopotamia en la Biblia. Y cuando ellos hagan esto, quieren entonces apoderarse del petróleo, poner de rodillas aquí en Europa, porque para sacar petróleo de Europa tiene que dar la vuelta por todo el mar Mediterráneo y por el canal de Suez, pero hay otra vía directa que es en el Golfo Pérsico, que la controla Irán. Y entonces, ¿qué pasa en la guerra de Siria? Síganme con mucho cuidado. Se unen Rusia, se unen China y se une Irán, y está a punto de unirse a ellos, después de algunas cosas que van a tener que solucionar, Turquía. Y hace 2600 años, en el libro de Ezequiel, capítulo 38, la Biblia profetiza los protagonistas y las naciones que se iban a alinear en el Medio Oriente antes de la Tercera Guerra Mundial. Escuchen esto, Ezequiel capítulo 38. Aquí se describe a Rusia con el nombre de Magog. ¿Por qué? Porque los rusos vienen de los escitas, que después fueron los magogitas y después los visigodos. Entonces, Magog aparece en Rusia antes de que se llamara Rusia, con el nombre de Magog. Y después dice la Biblia que cuando venga Magog o los magogitas para atacar la nación de Israel, versículo 5, escuchen lo que la Biblia profetizó: Persia, Cus y Fut con ellos, Gomer y sus tropas, la casa de Togarma. Muy bien, estos nombres aparecen en Génesis capítulo 10, que es la tabla de 70 naciones que Dios nos muestra de dónde descendemos tú y yo. No hay un registro similar en ningún libro de historia, ni en ningún registro, ni de los sumerios, ni de los babilónicos. Y la Biblia dice que venimos de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De ellos fue llenada la tierra. Los jafetitas poblaron Europa, que son los anglosajones. Los cananitas, África, y los semitas, el Medio Oriente y parte de los asiáticos, que después pasaron por el estrecho en el norte, ¿verdad?, cerca de Alaska, para poblar América, y ahí vienen las tribus de los Cheyennes, los Sioux, los Zapotecas, los Tlaxcaltecas, los Totonacos, ¿verdad?, los Aucas de Centroamérica y hasta la selva amazónica, y vemos que todos estos vienen del Asia, todos los indígenas, vienen los españoles, se mezclan con nosotros, llegan los ingleses, colonizan en 1625 Rhode Island, se forma Estados Unidos con italianos, con japoneses, con franceses, etcétera, etcétera, y nosotros nos mezclamos, ¿verdad?, con los españoles, donde vienen los mestizos, y ya después viene la mezcla también con los europeos. Pero es increíble cómo la Biblia
nos muestra exactamente nuestra descendencia. O somos semitas, o somos jafetitas, o somos cananitas, descendientes del África. Persia, en 1935, se cambió el nombre a Irán. En 1935, Persia, que aparece aquí hace 2700 años, con el nombre que es Irán del siglo XXI. Cus y Fut fueron los hijos de los cananitas, que en Génesis 10 muestra que poblaron el África. O sea, Cus y Fut son Sudán, Etiopía y Libia. Libia se encuentra ahorita, después de que mataron a Muammar Gaddafi, completamente devastada, con un caos impresionante. ISIS ya llegó a Libia, ya Estados Unidos ya no puede intervenir porque la OTAN ahorita están tratando de hacer arreglos con Estados Unidos porque Trump dijo que él no quería seguir apoyando la OTAN, pero ya saben ustedes que este hombre cambia cada 3 días de opinión. Entonces, todo esto se está confundiendo en el mundo, pero el asunto es que la Biblia nos muestra qué naciones se iban a alinear en contra de Israel, y vemos ahorita en el siglo XXI China, Rusia e Irán, compadres. Y del lado oriente, vean esto, aquí tenemos el primer poder. En el occidente, la OTAN y Estados Unidos. Ahora muy bien, ahora que estuvo antier o ayer Trump en Bélgica, en su discurso con la Organización de Naciones del Tratado del Atlántico del Norte, que es la OTAN, llegó a la conclusión, gracias a Dios, que tampoco el Tratado Internacional de Comercio lo va a violar. Gracias a Dios ya lo convencieron los canadienses, ¿verdad? Y ya está más aplacado el güero. Entonces, vemos nosotros que hay un choque ahorita en el Medio Oriente. Rusia no va a permitir que Estados Unidos ni la OTAN saquen a Assad de Siria. Escuchen esto, no lo va a permitir, porque Rusia apoya a Siria, porque Siria tiene la base naval más grande y la única al Mediterráneo de Rusia. Entonces, si permite Rusia que saquen a Assad, Rusia pierde el control estratégico marítimo en el mar Mediterráneo. No lo va a permitir, sobre todo Putin, que viene con todo el armamento nuclear que ahorita vamos a ver. Irán suple a todo el grupo de Hezbollah en Libia y en el Líbano, a todas las armas, a los grupos terroristas, Irán. Y este tratado que hizo con Estados Unidos bajo el presidente Obama fue irrisorio, ¿verdad? Porque todavía le permitieron descongelar más de 75 billones de euros a Irán. Y entonces el Medio Oriente ahorita es un hoyo hirviendo, porque si Estados Unidos saca a Assad, o si la OTAN se junta para bombardear Siria y que saquen... Assad, entramos a una guerra donde la Biblia profetiza en el libro del Apocalipsis, que es el 4º sello del Apocalipsis. Escuchen esto, en esta próxima guerra, que ya no tarda en estallar, muere 1/4 parte de la humanidad. Damas y caballeros, Apocalipsis 6, versículo 8. He aquí, miré un caballo amarillo, que es el 4º caballo del Apocalipsis. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades o el infierno le seguía, y le fue dado poder sobre la 1/4 parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, ¿cuántos habitantes poblamos actualmente el globo terráqueo? 7.5 billones aproximadamente, según el último almanaque mundial. 7.5 billones. ¿Cuánto sería 1/4 parte? 2 billones de personas. ¿Saben ustedes lo que es 2 billones de personas? Si contamos la gente desde Alaska
todo el continente americano hasta la Patagonia, somos un poquito más de 1.300 millones de personas. En otras palabras, el continente americano no aparece en la Biblia. Vamos a ser los primeros en desaparecer. Bueno, yo creo que tú, porque nosotros no vamos a estar aquí ya. Y de acuerdo a la Biblia, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ya con nosotros, con su iglesia, para establecer su reino, profetizado en Daniel capítulo 2, entonces vemos nosotros que cuando venga este segundo regreso, ya una tercera parte de la humanidad sobrevivirá la tercera guerra mundial, que se llama en la Biblia la batalla del Armagedón. Veamos esta guerra en Apocalipsis capítulo 16, que ya es el final de todo. Así que, si tú oyes esta guerra que viene, no es la tercera guerra mundial. Falta la invasión de Rusia, de Irán, contra Israel, va a entrar la OTAN, se van a armar los cocolazos ahí en el Medio Oriente como jamás lo habíamos visto. Siria va a sobrevivir de acuerdo a la Biblia, no sé si con el presidente actual o con otro presidente. Ahora que Donald Trump se unió con Putin, ¿saben ustedes lo que acordaron? Donald Trump le dijo a Putin: mira, compadre, por favor, por lo menos saca a Assad, porque eso de matar con armas químicas a su pueblo no tiene nombre. Pon a otro por lo menos. Y entonces Assad le habló Putin: oye, compadre, pues fíjate que está la cosa dura, Y Assad le dijo: ¿sabes una cosa? A mí no me sacan más que muerto. ¿Por qué? Porque es la tercera generación de los Assad y ellos, los intereses económicos les impiden. Todo en el mundo son intereses económicos. Assad rehusó salirse. Putin lo necesita, Estados Unidos se está esperando qué hacer. Y por si fuera poco, para agregarle al mole poblano todavía otro ingrediente, tenemos a Corea del Norte, con el psicópata paranoico, esquizofrénico, neurasténico, ¿verdad? Y pone el calificativo que tú quieras, de Kim Jong, que es el director de Corea del Norte, mandando misiles y mandando misiles y mandando misiles, porque está obsesionado. Como es un país chiquitito, Corea del Norte, y se dividió en Corea del Sur y Corea del Norte, es un hombre que está ansioso de reconocimiento internacional. Entonces, mandando misiles y siendo el principal protagonista en los medios de comunicación, es lo que él necesita, que la gente voltee a verlo, porque hay gente que necesita esto. Necesito que me vean, que me aplaudan, como los toreros, como los artistas, como los cantantes. Y si no tienen ese aplauso y esa adrenalina que necesitan, dejan de funcionar. Entonces, este hombre es una persona obsesiva políticamente. Entonces, esta es la razón por la cual ahora entiende, está mandando y mandando misiles, porque lo enfocan las cámaras de televisión y está atrayendo efectivamente la atención del mundo entero. Ahora, muy bien, Corea del Norte está interponiéndose entre China, Rusia e Irán. ¿Por qué? Rusia no quiere una conflagración directa con Estados Unidos, hay demasiados intereses. El secretario de Estado Tillerson de Trump tiene más de 55 billones de dólares invertidos en petróleo en Rusia. Y de estas inversiones, casi el 25% pertenecen al presidente Trump. Entonces, imagínense si le conviene ahorita a Estados Unidos destruir a Rusia o Rusia a Estados Unidos. Hay un interés económico impresionante y a Putin tampoco le interesa. China no se va a meterlo, vamos a ver, China va a entrar al final a la tercera guerra mundial y China está ahorita de espectador nada más. Ya le habló Trump: oye, por favor, calma al tipo este de Corea del Norte y dile que ya se aplaque, que le baje 3 rayitas. Pero China no le conviene detener a Corea del Norte, porque China, entre el mar de Japón y Corea del Norte, hay islas donde China tiene bases nucleares con misiles. Entonces no le conviene, ¿verdad?, tampoco aplacar a Corea del Norte, sino que China, escuchen esto, China, Rusia e Irán están esperando a que este loco de Corea del Norte haga 3 cosas diferentes. 1, Corea del Norte no va a mandar un misil contra Estados Unidos, lo va a mandar contra Corea del Sur. En Corea del Sur hay 30,000 tropas estacionadas norteamericanas. Si Corea del Norte manda un misil a Corea del Sur, Estados Unidos tiene que entrar inmediatamente a la guerra, porque tiene 30,000 Marines estacionados en Corea del Sur. Número 2, Corea del Sur puede mandar un misil a Japón.
Y si ataca a Japón, Estados Unidos ahorita protege a Japón. Estados Unidos entra a la guerra. Y en tercer lugar, la tercera opción de Corea del Norte es mandar un misil a Israel. Si ataca a Israel, Estados Unidos entra porque Estados Unidos lo protege. Entonces, Rusia e Irán están esperando que Corea del Norte provoque la guerra entre Estados Unidos, escuchen, y entonces Rusia justificadamente, para defender sus intereses y las personas que están involucradas o los gobernantes, ya ante el mundo no tiene nadie que le pueda levantar la mano y decir, eres un invasor o un imperialista. Entonces, este ajedrez que se está conjugando en el Medio Oriente es exactamente como la Biblia lo profetizó. Y después de la cuarta parte de la humanidad, en la quinta trompeta de Apocalipsis 9, muere una tercera parte de la humanidad. En la tercera guerra mundial, en el Armagedón, cuando Cristo regrese, una tercera parte de los seres humanos, vamos a morir cerca de 5 billones de personas. En las 3 guerras que faltan, y cuando Cristo venga, una tercera parte sobrevivirá. Y casi siempre serán los indígenas de las montañas, ¿verdad? Los que no tuvieron ni televisión ni sabían de dónde estaba ni siquiera España. Dice Apocalipsis 16 en la guerra final, que es el Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates. Qué interesante otra vez. La Biblia comienza con el río Éufrates y termina con el río Éufrates, el Medio Oriente. El agua se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente, que son Tailandia, Filipinas, Japón, Rusia y la confederación política que se va a unir para llegar a Israel y tratar de atacar a Israel. Versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, milagros, y van a los gobernantes del mundo para reunirnos a la batalla de aquel día del gran Dios Todopoderoso. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Har Magedón, que significa Har en el hebreo, monte, Magedón, matanza, el monte de la matanza. En Joel 3, el valle del Megiddo o el valle de Jezreel. Ahí se juntarán las confederaciones políticas del norte por Rusia, del sur por Egipto, del occidente por el anticristo y del oriente por todos los que van a venir y se van a reunir en el norte de África y se van a reunir en Israel. Qué interesante que Israel sea la manzana de la discordia donde atraerá a los ejércitos del mundo para que ahí, antes de que nos acabemos unos con otros, el Señor Jesucristo desciende con todos nosotros a impedir que destruyan el Medio Oriente y establecer su reino milenial. Damas y caballeros, escuchen lo que la Biblia dice, cómo viene Jesucristo antes de que sea destruido el mundo entero. Zacarías capítulo 14. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y se afirmarán sus pies en aquel día, hablando de Cristo, sobre el monte de los olivos. Cuando Jesucristo regrese, Él se va a parar exactamente en el monte donde Él fue crucificado. Ahí se pondrán sus pies y vean lo que va a suceder, que esté enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por el medio del oriente al occidente y del norte hacia el sur, haciendo un valle muy grande. Cuando Cristo venga, se hará una cruz en la tierra, en Israel, completamente, ¿verdad? No dice la Biblia de cuántos metros o kilómetros, pero se partirá del norte al sur y del oriente al occidente. Y dice la Biblia, y entonces vendrá Jehová con mi Dios y con él todos sus santos, para reinar a todos aquellos, los que en esta vida descubrimos que somos agentes morales, no venimos de los animales, somos responsables. Y escucha, cada decisión que tú tomes tiene acciones y consecuencias.
Todas las acciones tienen consecuencias de lo que tú y yo hagamos. Cada pensamiento, cada decisión va a tener consecuencias para bendecirme o para maldecirme. Lo que hagamos, lo sembramos, damas y caballeros, tarde o temprano. Porque los pecados, dice la Biblia, nos alcanzarán. Pero Dios envió hace 2000 años a su Hijo Jesucristo a abrir sus brazos en una cruz. Y el mensaje del Evangelio se llama la gracia. ¿Qué significa esto? Que Dios le ofrece a los seres humanos el perdón de todo lo que hayas hecho. Tú me puedes decir, como este testimonio que escuchamos, yo maté, como me dijo una persona en el reclusorio norte, oiga, doctora Ducey, yo he matado a 27 personas, me dijo este muchacho de 28 años de edad. ¿Cómo que 28 personas? Sí, en Veracruz, desde que era 14 años, maté al primero, me contrataron unos políticos y yo dentro de la misma cárcel seguía matando gente. Y estoy aquí en la prisión por un crimen que cometí en el periférico, me dijo, de México. Se me atravesó alguien, saqué la 38, le di un balazo y por esa muerte estoy aquí en la cárcel, pero tengo 26 muertitos antes que este. ¿Usted cree que Cristo me pueda perdonar? Y estaba bañado en lágrimas y le dije, el mensaje de la Biblia traspasa toda comprensión humana. Si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana vendrán a ser. Y no importa lo que hayas hecho, junto a la cruz está un ladrón que fuera borracho, parrandero, jugador, secuestrador y violador. Así que no te jactes tú, ni te digas San Clodomiro o Santa Rita de Casia, porque Cristo vino por los pecadores, no vino por los buenos. Vino por los borrachos, parranderos, ex homosexuales, ex lesbianas, ex drogadictos, ex fariseos, ex religiosos, ex ateos. El mensaje de Cristo rebasa las culturas, las religiones y los problemas sociales. Y Él viene a morir para decirte, te perdono. Y esto es algo que se llama la gracia de Dios. Sin que tú hagas nada, después Él entra a tu vida y te da el poder de hacer buenas obras y buenas acciones, como lo escuchamos en el testimonio. Antes de que tú no tengas a Cristo, es imposible que podamos nosotros agradar a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Mas Él mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo da su vida en nuestro lugar en una cruz. Él justo, Él inocente, muere por nosotros los culpables. Este es el mensaje glorioso. Las religiones, ¿qué mensaje te ofrecen? Pórtate bien, vete a la villa de rodillas, haz sacrificios, bautízate, toma ceniza, el miércoles de ceniza, cumple con tu religión y tal vez, porque a lo mejor te vas al purgatorio o al limbo, entras al cielo después. La Biblia solamente habla de cielo o infierno. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación, no hay ningún estado intermedio. Tú te mueres hoy en la noche y te vas directamente al infierno o te vas a la presencia de Dios. Y eso tú te da la oportunidad a Dios en esta mañana de que tú lo decidas. De que tú escojas en esta mañana a qué amo quieres servir. Y tenemos una sola vida y así se nos va. Una vida para escoger en esta mañana a qué amo quieres servir. ¿Quieres seguir en el camino ancho, donde va la mayor parte de la gente? El camino de las pasiones, el camino donde tú pones tus leyes, el camino donde tú haces lo que te da la gana, o la puerta angosta, dijo Jesucristo. Pocos entran por la puerta angosta, porque es la puerta donde te hincas, lloras por tus maldades y tus pecados y le pides perdón esta mañana a Cristo y le dices que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador. ¿Qué quisieras hacer tú esta mañana? Los invito a que inclinen su rostro por algunos minutos y así con tu rostro inclinado, los que gusten. Quiero decirte que no has venido como una coincidencia a escuchar este mensaje.
La Biblia está llena de evidencias históricas, arqueológicas, geográficas, genéticas, biológicas, físicas, que es un libro sobrenatural. El libro de los libros, el libro maravilloso, el manual, el mapa que Dios nos ha dejado para que sepamos qué camino tomar, cómo gobernar nuestra casa, nuestro matrimonio, cómo gobernar nuestros hijos, cómo administrar nuestros negocios, cómo vivir para Dios. Porque solo viviendo para Él vale la pena vivir. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, le pertenecemos a Él. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para poder experimentar este perdón, que no merezco. Nadie lo merece, porque no es por obras. Es un regalo gratuito que Él pagó, su Hijo, en nuestro lugar, en esa cruz. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que merecíamos nosotros lo llevó su Hijo en la cruz, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados, mentalmente, físicamente, espiritualmente. Dile a Jesús esta mañana, porque a los 3 días Él se levantó de los muertos para entrar a tu vida en esta mañana. Si tú le quieres decir: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida pasada. He vivido para mí, para mis intereses personales. Ahora comprendo que te necesito. Oh Dios, te necesito. Soy una criatura débil, confundida, que sin ti no puedo seguir viviendo. Lo reconozco. Creo que en esa cruz, en mi lugar, pagaste con tu sangre, y te invito a que en este instante entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a este mundo hace 2000 años a pagar una deuda que yo tenía pendiente contigo, y que ahora me dices que Él la canceló en la cruz para que yo pueda ser libre en esta mañana de culpa y de todo mi pasado, porque pongo mi vida completamente en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por la Biblia.